Soy alumno de la Cátedra de Guitarra Leopoldo de Garza, dirigida por el maestro César Rico. El día de hoy voy a exponer un poco sobre la guitarra en el Renacimiento, la relación entre esta guitarra renacentista, la vihuela y la laúd, también sobre grandes compositores y qué relación tiene todo esto con la guitarra moderna. Bueno, para comenzar, lo que llamamos guitarra hoy en día hace referencia a todos esos instrumentos cordófonos del Renacimiento. No existe a ciencia cierta un origen específico del instrumento. Fue más que todo un instrumento de transición. Sabemos de su existencia por referencias literarias, por ilustraciones, pero realmente no quedaron esos instrumentos, no quedaron guitarras de 3 órdenes ni tampoco de 4 órdenes a día de hoy. Para hablar un poco del instrumento, nos tenemos que remontar a finales del siglo XV. Por ilustraciones vemos que la guitarra inició como un instrumento de 3 órdenes, es decir, de 3 pares de cuerdas. Seguidamente surgió la guitarra de 4 órdenes. Esta guitarra es uno de los modelos más importantes del Renacimiento porque fue el primer instrumento en el que se hizo un repertorio que fue escrito en tablatura. Las cuerdas de esta guitarra estaban hechas de tripas de oveja, al igual que los trastos que se amarraban al mástil. La forma y las características físicas del instrumento eran pequeñas. El instrumento era pequeño, plano. Las cuerdas, el volumen de las cuerdas, el sonido del instrumento era delicado porque no soportaba tanta tensión. Una de las características que comparte la guitarra renacentista con la guitarra actual es su afinación. Las cuerdas más agudas de la guitarra moderna, re, sol, si, mi, se utilizaban para afinar la guitarra renacentista. Al inicio era un instrumento que se utilizaba para acompañar danzas, fiestas, cantos populares, y era el instrumento predilecto de la gente que era aficionada a la música. En esa época toma gran importancia porque se empieza a desarrollar un repertorio polifónico y contrapuntístico. La relación que tenía la guitarra renacentista con la vihuela y el laúd era un poco pequeña. La vihuela es de origen española de la península ibérica y el laúd de la península arábiga. Este instrumento, la vihuela, era de 6 órdenes, de la familia igualmente de los cordófonos de cuerdas pulsadas. Esta guitarra comienza a tener mayor relevancia cuando grandes laudistas y vihuelistas de la época empiezan a componer música para el instrumento. En España realmente se publicaron muy pocas obras de la guitarra, a pesar de que era muy popular y muy famosa, como lo demuestran las referencias literarias. Este instrumento era tocado por todas las clases sociales, no importaba si eran campesinos o gente de la nobleza. De las razones por las que la guitarra era más popular es que era más fácil acceder a ella, en cuanto económicamente era mucho más barata, era mucho más fácil de tocarla y también se podía aprender a oído. La importancia de la vihuela y el laúd es que fueron los primeros instrumentos en desarrollar un repertorio polifónico y contrapuntístico. La primera obra publicada de este estilo fueron las 6 pavanas de Luis Narváez, también de Luis Milán, también de Luis Narváez, que fue el primero en publicar obras con variaciones de cantos populares. Sus diferencias sobre Guárdame las vacas es una de sus obras más destacadas. También tenemos a Alonso Mudarra, que en la guitarra de 4 órdenes y en el laúd fue un importante compositor del Renacimiento. Una de sus obras más importantes es la Fantasía 10. También tenemos otros compositores de gran renombre que vamos a hablar más adelante. La mayoría de estos compositores, en su gran parte, fueron influenciados por la música litúrgica, por la iglesia, ya que en ese momento predominaba el canto gregoriano y la polifonía, de compositores como Palestrina. Ellos adaptaban temas religiosos a sus composiciones. Existen grandes diferencias entre ambos instrumentos. La vihuela fue predominante en España.
Era el instrumento de prestigio de la nobleza y de la corte española del Reino de Castilla y Aragón. Por otro lado, el laúd es de origen árabe, evoluciona directamente del laúd árabe. La vihuela no solo fue un instrumento musical, sino que también fue un símbolo del Renacimiento español. El desarrollo de la técnica de la vihuela es muy importante porque dejó atrás el uso de la púa y comenzó a usarse la mano completa, los dedos, con el toque de los dedos, para poder interpretar obras de gran dificultad. Debo destacar, existe unas relaciones entre estos instrumentos en su forma. La más parecida es la roseta. Si ustedes han visto el laúd o la vihuela o las guitarras renacentistas, pueden ver que la roseta tiene una forma particular. Hace alusión a las ventanas de las iglesias, que se llamaban rosetones. La vihuela, su forma era de 8 y plana, estéticamente similar a la viola de gamba, que también era un instrumento de origen ibérico, de origen español. Lo que consideraba más clásico o cristiano. Bueno, por otro lado, el laúd tenía forma de media pera y su origen era directo del oud árabe, que eran recordatorios de influencias moras, lo que era menos conveniente para la nobleza española y para la aristocracia, ¿no? Que ellos buscaban en ese momento reafirmar su identidad y reconquista. Tenemos que tener en cuenta que en ese tiempo España estaba saliendo de un periodo de conquista que duró más de 8 siglos por los musulmanes. Entonces por eso es que ellos rechazaban, los reyes católicos rechazaban el hecho de que el laúd fuese tocado en el Reino de Castilla y Aragón. La vihuela era el cordófono predilecto de la corte de Carlos V y Felipe II. Los grandes compositores como Luis de Milán, Luis de Narváez, Miguel Fuenllana eran músicos de la corte o de familias con alto poder económico. Sus obras estaban dedicadas directamente a la nobleza, a los reyes o a grandes mecenas. Luis de Narváez creó notables obras para este instrumento. Llegó incluso a ser maestro de Felipe II, maestro de cámara. Una de sus obras más destacadas fue una transcripción que hizo para la vihuela de Hoskin de Pres. Discúlpenme la pronunciación, no sé si se pronuncia así. La más famosa fue la canción del emperador, que era la favorita de Carlos V. La vihuela entonces pasó de ser un instrumento usado en contextos litúrgicos, como en misas, ceremonias, a ser un instrumento usado en las cortes de España, de la nobleza. Entonces, por otro lado, el laúd evolucionó del laúd árabe. El laúd se convirtió en el instrumento más popular de Europa Central, en la música cortesana como en la música popular. Evolucionó en técnica y forma, fue añadiendo más cuerdas con el paso del tiempo y pasando, igual que la vihuela, del uso de la púa al toque de los dedos. Algo que se conserva del Renacimiento con la actualidad es un poco la técnica de la mano derecha. Si se fijan, laudistas de ahorita ven que el pulgar siempre sobresale con mucha diferencia sobre estos 4 dedos, que es una técnica que conservamos y tenemos que adaptar los guitarristas actuales. El repertorio laudístico se desarrolló en una parte en manos de compositores como John Dowland y Silvius Lockwood-Wise. Tocar laúd en el Renacimiento era una habilidad fundamental para cualquier persona educada. Se consideraba un instrumento de mucho estudio, que requería mucha expresión, mucha sensibilidad a la hora de interpretar las obras y mucho intelecto. No era un instrumento para fiestas populares ni nada, ni acompañar bailes o danzas, sino que más bien era un instrumento para contemplarlo. Como podemos ver en ilustraciones, el laúd se presenta en pinturas o también referencias literarias. Está presente como un símbolo del amor en el Renacimiento.
acompañaba también en producciones teatrales como las de Shakespeare, sobre todo en escenas musicales. Ahora hablaré un poco sobre uno de los compositores más importantes del laúd. El compositor John Dowland, músico inglés, uno de los más famosos de Europa en su momento, fue un gran laudista que pudo desarrollar este repertorio contrapuntístico y polifónico con bellas melodías. Él en su momento no pudo conseguir su puesto que más deseaba como laudista de la corte de la reina Isabel. John Dowland, en su viaje a Roma en la década de 1590, él se hizo devoto al catolicismo, y esto le generó un rechazo a la corte inglesa y a la reina Isabel porque atentaba contra su seguridad. ¿Qué pasa? Que la reina Isabel vivía en constante paranoia con respecto a los católicos, porque ellos financiaban a los españoles, y los romanos financiaban a los católicos para asesinarlos por contextos políticos y problemas. Entonces esto se consideraba como traición para los ingleses. Dowland decía que su fe no tenía nada que ver con su trabajo, sin embargo no fue aceptado. Cabe destacar que el puesto como laudista en la corte inglesa de la reina Isabel fue el puesto mejor pagado en Inglaterra. Luego de que fallece la reina Isabel I en 1603, su sucesor fue Jacobo I. Él era más tolerante con los católicos. Finalmente, en 1612, John Dowland consigue su codiciado puesto en la corte inglesa. En este momento, Dowland ya tenía 50 años y ya se había consagrado como uno de los músicos más importantes del Renacimiento inglés, como compositor también para el laúd. Es irónico porque el rey Jacobo I consideraba su estilo anticuado por la transición que hay entre el Renacimiento y el Barroco. El rey Jacobo tenía gustos más inclinados hacia la ópera, hacia las obras teatrales con mayor producción y mayor escenografía. Entonces, ya él consideraba que su estilo estaba pasado de moda. Los intérpretes y compositores del Renacimiento no eran sirvientes, como se podrán haber dado cuenta, sino que eran diplomáticos, eran confidentes e incluso celebridades de esos tiempos. El repertorio de la vihuela y el laúd influyó en gran parte en el repertorio del desarrollo de la guitarra moderna, destacando el contrapunto y la polifonía. Compositores como Manuel María Ponce, Francisco Tárrega, Antonio Lauro, Héctor Villalobos y muchos más utilizaban estas formas para componer en la guitarra, para la guitarra. Y bueno, se vieron influenciados en gran parte por el repertorio antiguo. Actualmente existen transcripciones para la guitarra del laúd y de la vihuela, que son muy importantes para el estudio de la guitarra, como repertorio obligatorio que todos los guitarristas clásicos debemos abordar y debemos conocer. Bueno, ya finalmente me gustaría añadir que la importancia de estos compositores como Dowland, Villeneuve, Milán, no es solo que escribieron música para el instrumento, que fueron los primeros en escribir música polifónica y contrapuntística, o que haya un registro de ello, sino que también desarrollaron la técnica que a día de hoy tenemos que aprender, tenemos que desarrollar también. Entonces, se desarrolla la técnica y con ello el virtuosismo, que en periodos posteriores se amplía más esa parte. Entonces, sin más que agregar, me despido. Muchas gracias a todos por su tiempo y su atención. Me gustaría escuchar algún comentario que tengan y si tienen alguna duda, también pueden responder.